El lamento en la niebla. Las carreteras de México están llenas de historias. Algunas se cuentan en los cafés y paradas de descanso, mientras que otras permanecen en el silencio de quienes las vivieron, marcadas para siempre en sus mentes. Como camionero, he recorrido prácticamente todo el país, desde las montañas hasta los desiertos, y aunque a menudo uno se encuentra con situaciones inusuales, hay eventos que simplemente no se pueden explicar. Esta es una de esas historias. No soy del tipo que se deja llevar por supersticiones o leyendas. He escuchado las historias sobre extrañas apariciones, sonidos inexplicables en la noche y criaturas que se materializan en los lugares más solitarios. He escuchado a mis compañeros hablar de ellas, pero siempre las había desestimado, pensando que eran invenciones para hacer más amenas las largas jornadas en la carretera, hasta que me ocurrió a mí. Lo que me sucedió una noche, mientras conducía por una desolada autopista en el sur de México, no es algo que puedo olvidar. De hecho, desde aquel día, mi vida cambió para siempre. Aquella experiencia en la que creí haber escuchado el lamento más desgarrador y sentir una presencia que nunca quise volver a sentir, sigue presente en mi memoria. Acompáñame en este relato, pero te advierto que, una vez que lo escuches, no podrás deshacerte de la sensación de que algo puede estar observándote en la oscuridad. Era una de esas noches en las que no se ve ni una sola estrella en el cielo. La autopista que cruzaba el sur del país estaba desierta y solo el sonido constante del motor de mi camión rompía el silencio. Llevaba varias horas conduciendo, con la mente puesta en llegar al siguiente punto de descanso. Mis ojos ya pesaban y la carretera parecía no tener fin. El tramo por el que transitaba estaba rodeado por un paisaje desolado, con pequeños cuerpos de agua a lo largo del camino. Lo sabía porque, aunque la oscuridad lo cubría todo, durante el día había pasado por allí antes. Ese lugar siempre me había parecido un tanto extraño, una especie de tierra de nadie donde pocos se atrevían a parar. La carretera cruzaba entre lagos y ríos, y la niebla que se levantaba de los cuerpos de agua daba la impresión de que se estaba en un lugar suspendido en el tiempo. Ya había oído que los lugareños evitaban viajar por esa zona de noche, pero nunca había prestado mucha atención a esos comentarios. Esa noche, sin embargo, aprendí por qué. Era cerca de la medianoche cuando la niebla empezó a espesarse. Al principio solo cubría ligeramente la carretera, pero pronto se volvió tan densa que apenas podía ver unos metros más adelante. Reduje la velocidad y encendí las luces de niebla, tratando de mantener el control del camión en aquel ambiente opresivo. No había absolutamente nadie más en la carretera. Me encontraba solo, envuelto en aquella niebla, como si la misma noche quisiera tragarme. El primer indicio de que algo no estaba bien fue un sonido que no reconocí de inmediato, un leve susurro, apenas perceptible, que parecía venir desde fuera de la cabina. Pensé que podía ser el viento, o tal vez un animal en los alrededores, aunque en aquel lugar no había señales de vida. Pero el sonido persistió, como si alguien estuviera murmurando en el aire. Decidí encender la radio para distraerme. Solo captaba estática. Moví el dial de un lado a otro, buscando alguna señal, pero no había nada. Solo el zumbido blanco llenaba la cabina. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, algo raro en mí, que siempre había sido de lo más racional. En ese momento me dije que estaba cansado y que era solo mi mente jugando con mi imaginación. Sin embargo, fue entonces cuando lo escuché. Un lamento, un grito largo y profundo que venía desde la distancia. Se coló por las rendijas de la ventana y retumbó en mi cabeza. Frené el camión bruscamente, los neumáticos chillaron sobre el asfalto húmedo y el silencio volvió a reinar en la carretera. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban en el volante. ¿Qué fue eso?
Swingo?, pregunté en voz alta, aunque sabía perfectamente la respuesta. Había oído historias como cualquier otro. La leyenda de la mujer que vagaba por los caminos solitarios, buscando a sus hijos perdidos, condenada a llorar eternamente. Pero eso eran solo cuentos, ¿no? Tratando de calmarme, me repetí que todo era producto de mi cansancio. Pero el lamento volvió, esta vez más cerca. Era un sonido que hacía que la piel se erizara, lleno de dolor y desesperación. Sentía como si todo el aire en la cabina del camión se hubiera vuelto pesado, como si algo invisible y ominoso estuviera rondándome. Intenté arrancar el camión de nuevo, pero mis manos temblaban tanto que tuve que tomar unos segundos para calmarme. Respiré hondo y giré la llave. El motor rugió al ponerse en marcha y aceleré, decidido a salir de aquella niebla y dejar atrás aquel lugar lo más rápido posible. Sin embargo, no importaba cuánto acelerara, la niebla parecía seguirme, rodeando el camión como una manta. El lamento continuaba, ahora tan cercano que parecía provenir de dentro de mi cabeza. Era como si la misma carretera estuviera viva, susurrando historias trágicas y macabras al viento. Después de unos minutos que parecieron eternos, algo apareció en la carretera, una figura, apenas visible a través de la niebla. Frené nuevamente, mi corazón martilleando en mi pecho. A medida que el camión se detenía, la figura se fue aclarando. Era una mujer. Vestía un vestido largo que parecía flotar en el aire, y su cabello oscuro caía como un velo sobre su rostro. Mi primer instinto fue bajar la ventana y preguntarle si necesitaba ayuda, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. Había algo extraño en ella, algo que no era normal. Se quedó allí, inmóvil en la carretera, mirando hacia mi dirección, aunque no podía ver su rostro. El aire a mi alrededor se volvió helado y mis pensamientos comenzaron a nublarse. De repente, el lamento volvió, esta vez con más fuerza, como si viniera directamente desde ella. Un grito desgarrador que hizo que todo mi cuerpo se tensara. No había duda, estaba ante la mismísima mujer de la leyenda. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia mí. Cada paso que daba, el lamento se hacía más intenso, más penetrante. Apreté el volante con fuerza, paralizado por el miedo. Mi mente me decía que arrancara el camión, pero mis músculos no respondían. Estaba atrapado en ese instante, como si algo me hubiera arrebatado la capacidad de reaccionar. Cuando la figura estuvo a unos pocos metros de mi camión, algo dentro de mí se rompió. Giré la llave, aceleré y pasé junto a ella. Al hacerlo, sentí una ráfaga de aire frío que atravesó la cabina. No miré atrás. No podía. Sabía que si lo hacía, algo peor me esperaba. El lamento no me abandonó durante kilómetros. Sentía su presencia detrás de mí, siguiéndome a través de la niebla, hasta que, finalmente, el sonido empezó a desvanecerse. Pero incluso cuando desapareció por completo, el miedo persistió. Nunca hablé de lo que ocurrió esa noche. Dejé de pasar por esa autopista y evitaba rutas que cruzaran cerca de cuerpos de agua. Algunos compañeros me dijeron que probablemente fue solo una mala noche, una combinación de cansancio y superstición. Pero yo sé lo que vi, y sé que algo, allá afuera, nos acecha en los lugares donde la soledad y el dolor se encuentran. Desde entonces, cada vez que escucho un lamento en la distancia, aunque sea un simple animal o el viento, mi cuerpo se tensa. Porque ahora sé que algunas leyendas no son solo cuentos para asustar, algunas son reales. Y la Llorona sigue allí, buscando, gritando, condenada a vagar por las autopistas solitarias de México, en busca de aquello que nunca podrá encontrar. El último pasajero. La noche estaba en su punto más oscuro cuando me encontré en la carretera. Las luces de mi camión iluminaban apenas unos metros delante de mí.
pero el mundo a mi alrededor parecía tragarse cualquier rastro de luz. El frío se había instalado en mis huesos y el silencio, solo interrumpido por el murmullo del motor, era ensordecedor. Soy Esteban, un hombre de 42 años, originario de un pequeño pueblo en el centro de México. He pasado la mayor parte de mi vida manejando camiones, recorriendo de norte a sur, de este a oeste, las interminables rutas de este país. La soledad del camino es algo a lo que te acostumbras, pero hay momentos, como esta noche, donde esa soledad te pesa de una forma extraña, como si alguien o algo estuviera ahí, justo fuera de tu alcance. Esa noche no era diferente a tantas otras, o eso pensé al principio. Venía de entregar una carga pesada en una ciudad al norte y tenía que volver a casa, al sur, para recoger otra entrega la mañana siguiente. El viaje era largo y cansado, pero estaba acostumbrado, o al menos eso creía. El cielo amenazaba con tormenta, de esas que hacen que el viento se cuele por cualquier resquicio y que el frío se adhiera a tu piel como un mal presagio. Había pasado por pueblos donde ni las luces de las casas estaban encendidas, como si todo el mundo se hubiera encerrado en sus hogares antes de que algo malo pudiera suceder. Fue cuando pasaba cerca de un viejo cementerio que la vi. Era una joven, parada al borde del camino. Su figura se recortaba contra la débil luz de la luna y mis faros. Estaba vestida con un vestido blanco que, aunque sucio, aún resaltaba en la oscuridad. Su rostro, aunque borroso a la distancia, parecía tranquilo. Llevaba el cabello largo y suelto y levantaba la mano pidiendo un aventón. Instintivamente reduje la velocidad. Sé que no es común recoger a extraños en la carretera, pero había algo en su apariencia que me hizo sentir una mezcla de compasión y curiosidad. Tal vez era el hecho de que estuviera sola en un lugar tan desolado, o quizá el cansancio me estaba afectando más de lo que pensaba. Me acerqué y frené a un lado de la carretera, bajando la ventana del copiloto. ¿A dónde vas?, le pregunté con voz ronca, el frío haciendo que mi aliento se transformara en vapor. Ella no respondió de inmediato, solo se acercó lentamente al camión, su vestido ondeando con la brisa, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera verla mejor. Aún no lograba distinguir bien su rostro, pero algo en sus ojos me hizo sentir una punzada de inquietud. Al centro de la ciudad, respondió finalmente, con una voz suave, casi un susurro. Asentí, aunque algo dentro de mí dudaba. ¿Qué hacía alguien como ella en un lugar como ese, y tan tarde? Pero antes de poder reflexionar más, ella ya estaba abriendo la puerta del copiloto y subiendo al camión. La cabina del camión se llenó con el leve olor a tierra húmeda cuando ella se acomodó en el asiento. Cerré la puerta y aceleré de nuevo, enfilando hacia la ciudad. El silencio entre nosotros se hizo espeso, casi palpable. Le pregunté su nombre, pero ella solo me miró brevemente antes de volver la vista hacia el frente. No insistí. El trayecto fue extraño, como si el tiempo pasara más lento de lo normal. Mis ojos, cansados por el viaje, se desviaban a veces hacia ella, notando que su cuerpo apenas se movía, como si estuviera completamente inmóvil. Finalmente, tras lo que me pareció una eternidad, ella me señaló un punto en la carretera. «Aquí es», dijo con esa misma voz suave y distante. Frené el camión lentamente, deteniéndome justo donde ella había indicado. Era un lugar a las afueras de la ciudad, cerca de un antiguo barrio que reconocí vagamente, aunque hacía años que no pasaba por allí. Cuando me volví hacia ella para preguntarle si estaba segura de que ese era el lugar, la cabina estaba vacía. Sentí un escalofrío recorrerme desde la cabeza hasta los pies. La puerta del copiloto estaba cerrada y no había ningún indicio de que ella hubiera salido del camión. Miré hacia afuera, pero no vi a nadie. El corazón comenzó a golpearme el pecho. Estaba solo,
o al menos eso parecía. Sin saber qué más hacer, bajé del camión, caminé alrededor, revisé el asiento del copiloto, la puerta, nada. Estaba completamente confundido, asustado, como si algo fuera terriblemente mal, pero no podía entender qué. Fue entonces cuando lo noté. El asiento del copiloto, el lugar exacto donde ella había estado sentada, estaba cubierto de algo que no había visto antes. Me acerqué más, iluminándolo con la luz del techo del camión. Era tierra, tierra oscura, húmeda, que apestaba a lodo y algo más. Algo que no podía identificar, pero que era nauseabundo. Y entonces, entre la tierra, vi algo moverse, gusanos, decenas, quizás cientos de gusanos, retorciéndose entre la tierra. Mi estómago se revolvió. Retrocedí instintivamente, tambaleándome al borde del pánico. ¿Qué diablos estaba pasando? Mi mente se aceleró, intentando encontrar una explicación racional. Quizá me había dormido al volante. Quizá todo esto no era más que una pesadilla, pero el frío que sentía en mis manos, el olor de la tierra y la visión de esos gusanos eran demasiado reales. Encendí la luz de la cabina por completo y lo vi. Había algo más en el asiento. Entre la tierra y los gusanos había pequeños fragmentos de algo que no podía identificar de inmediato. Me acerqué con cuidado, sintiendo que cada paso me alejaba más de la realidad. Eran pedazos de hueso, no grandes como los de un animal, sino pequeños y fragmentados, como si fueran restos viejos, casi pulverizados. Retrocedí de nuevo, mi corazón latiendo con fuerza, el miedo apoderándose de mí. Cerré la puerta de un golpe y me quedé allí, de pie junto al camión, mirando a mi alrededor, esperando ver a la chica aparecer de nuevo. Pero no había nadie, ni un alma. La ciudad estaba cerca, pero el lugar donde había parado parecía tan distante de cualquier civilización que no podía dejar de sentir que había cruzado algún tipo de umbral, como si hubiera entrado en un espacio donde las reglas del mundo no aplicaban, donde las cosas no eran lo que parecían. Finalmente, me armé de valor y volví al asiento del conductor. No sabía qué hacer con lo que acababa de experimentar. Parte de mí quería salir de ahí lo más rápido posible, pero otra parte no podía dejar de pensar en esa chica, en cómo había desaparecido sin dejar rastro, salvo esa tierra maldita y esas criaturas retorcidas. Encendí el motor y aceleré, alejándome del lugar tan rápido como pude. Pero mientras lo hacía, no podía dejar de sentir una presencia detrás de mí, como si alguien aún estuviera ahí, observándome desde el asiento del copiloto, esperando encontrar alguna explicación. Pero lo único que me rodeaba era el silencio, un silencio aterrador que parecía envolverse alrededor de mí, sofocándome. El viento soplaba suavemente, haciendo que los árboles cercanos susurraran entre ellos, pero no había rastro de la chica. Intenté calmarme, respirar profundo, pero mis manos temblaban incontrolablemente. Nunca había sentido un terror tan puro, tan visceral, como el que me invadía en ese momento. Esto no tenía ninguna lógica. ¿Cómo podía alguien desaparecer de esa manera? ¿Y qué eran esos gusanos, esa tierra, esos huesos? Subí de nuevo al camión con la mente girando en 1000 direcciones. Mis manos sudaban mientras me aferraba al volante y la sensación de estar siendo observado crecía con cada segundo que pasaba. Algo o alguien había dejado una marca en mi camión, una señal de que lo que acababa de vivir no era normal. Intenté arrancar el motor, pero mis dedos temblorosos apenas lograban girar la llave. Cuando el motor finalmente rugió, respiré un poco más tranquilo, aunque el peso en mi pecho no desapareció. Miré una vez más el asiento del copiloto antes de acelerar. Los gusanos seguían ahí, retorciéndose, como si ese fuera su hogar. Conduje rápidamente hacia el centro de la ciudad, tratando de alejarme lo más posible de ese lugar. Las calles estaban vacías, apenas algunas luces parpadeaban en la distancia.
Mi mente intentaba encontrar una explicación razonable, algo que pudiera calmar el pánico que sentía, pero cada vez que cerraba los ojos, lo único que veía era la imagen de esa chica y el asiento lleno de tierra y gusanos. Finalmente, llegué a un área más habitada, donde algunas personas caminaban por las aceras y los bares comenzaban a cerrar. Aún así, el miedo seguía ahí, clavado en mi pecho. Aparqué el camión en una pequeña estación de servicio y salí rápidamente, buscando desesperadamente a alguien con quien hablar, alguien que pudiera ayudarme a entender lo que acababa de vivir. Caminé hacia el dependiente de la tienda, un hombre mayor que me miró con curiosidad cuando entré. ¿Estás bien, amigo?, preguntó, notando mi expresión pálida y mi respiración agitada. No lo sé, respondí, aún temblando. Mi voz sonaba extraña, distante, como si no fuera mía. Algo raro pasó. Recogí a una chica y ahora ya no está, pero dejó algo en mi camión. No sé qué está pasando. El hombre frunció el ceño, pero no me interrumpió. Solo me hizo una seña para que lo siguiera afuera. Caminamos hasta mi camión y mientras él se acercaba al asiento del copiloto, vi cómo su expresión cambiaba lentamente de curiosidad a horror. Sus ojos se abrieron de par en par cuando notó la tierra y los gusanos retorciéndose en el asiento. «Dios mío», murmuró, retrocediendo. «¿Dónde dijiste que recogiste a esa chica?». Le conté rápidamente lo que había sucedido, mi voz cada vez más frenética a medida que las palabras salían de mi boca. Él escuchaba en silencio, pero su rostro reflejaba algo más que incredulidad. Parecía reconocer algo en mi relato. Cuando terminé, el hombre me miró fijamente y se persignó, un gesto que me hizo sentir un nudo en el estómago. «Amigo», dijo en voz baja, «hace años que la gente aquí habla de algo parecido. Siempre pasa cerca de ese viejo cementerio. Algunos dicen que es una advertencia, otros que es una especie de prueba, pero todos los que la han visto nunca vuelven a ser los mismos». «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, mi voz llena de pánico. «No sé qué viste esta noche», continuó él, «pero sea lo que sea, no era de este mundo. Esa chica, ella no pertenece aquí». Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras. Traté de procesar lo que me estaba diciendo, pero mi mente no podía aceptarlo. ¿Cómo podía ser posible? Todo lo que había vivido esa noche era real. Había sentido su presencia, escuchado su voz, y ahora esos gusanos y esa tierra eran una prueba tangible de que algo había sucedido. ¿Qué se supone que haga ahora?, pregunté, mi voz rota por la desesperación. El hombre me miró por un largo momento antes de sacudir la cabeza lentamente. «No lo sé, amigo, pero si te sirve de algo, nunca regreses por ese camino. Nunca». Me quedé parado ahí, en silencio, mientras él se alejaba. Las palabras se me quedaron grabadas como una advertencia grabada en fuego. Regresé al camión y me senté al volante, observando el asiento del copiloto una vez más. Los gusanos seguían ahí, retorciéndose lentamente, y el olor a tierra húmeda aún impregnaba el aire. Tomé una decisión en ese momento. Tenía que deshacerme de esa cabina, de todo lo que me recordaba esa noche. Conduje hasta un lavadero de autos cercano, donde pasé horas limpiando cada rincón, cada trazo de esa tierra maldita. Los gusanos fueron lo primero en desaparecer, pero la sensación de inquietud permanecía como una sombra invisible acechándome. Cuando terminé, el camión estaba limpio, pero algo dentro de mí seguía roto. Esa experiencia me había cambiado. Había tocado algo profundo en mí que no sabía cómo arreglar. Pasaron los días, pero la sensación de estar siendo observado nunca me abandonó. Cada vez que me sentaba en el camión, sentía una presencia junto a mí, como si esa chica aún estuviera ahí, esperando. Y cada noche, en mis sueños, la veía de nuevo, de pie al borde de la carretera,
pidiendo ayuda, con esos ojos llenos de oscuridad. Fue solo entonces cuando entendí lo que el hombre en la estación de servicio había dicho: no importa cuántas veces intente olvidar lo que pasó esa noche, nunca podré escapar de ella. La carretera me la presentó y ahora ella es parte de mí, acechando en los rincones más oscuros de mi mente. Y así es como he vivido desde entonces, con el miedo constante de que en algún momento volveré a verla, o, peor aún, que nunca me ha dejado. El silbido de la Sierra Madre. Buenas noches, compañero. Si estás aquí escuchando mi relato, te sugiero que pongas atención a cada palabra. La carretera puede ser tu mejor amiga, pero también esconde secretos que ningún hombre quisiera descubrir. Lo que te voy a contar no es una leyenda o un cuento de fogata. Es algo que viví en carne propia, algo que jamás olvidaré. Ocurrió en las profundidades de la Sierra Madre, un lugar que esconde más de lo que cualquiera podría imaginar. Mi nombre es Diego Ramírez, tengo 38 años y llevo más de 15 recorriendo las carreteras de México como trailero. Nací y crecí en Durango, un lugar donde las montañas y la sierra son parte de nuestra vida cotidiana. Mi familia, como muchas otras, dependía del campo y de trabajos humildes para sobrevivir. Desde niño, supe que mi destino no era seguir los pasos de mi padre en el campo. Siempre soñé con la libertad que ofrecía la carretera, ver el horizonte abierto, los kilómetros por delante, sin nadie que te diga qué hacer o a dónde ir. Así que apenas tuve la oportunidad, aprendí el oficio de conducir un camión y me lancé a recorrer el país. Empecé manejando rutas locales y poco a poco fui expandiendo mis horizontes hasta convertirme en un trailero de largas distancias. La vida en la carretera es solitaria, pero también ofrece un tipo de paz que no encuentras en ningún otro lado. Claro, también tiene sus riesgos, y no me refiero solo a los accidentes o los asaltos. Hay cosas que uno encuentra en el camino, cosas que no siempre tienen explicación. A veces, las carreteras y las montañas guardan secretos antiguos, más allá de lo que nuestra razón puede comprender. Una de esas experiencias fue la que viví en la Sierra Madre. Había oído rumores entre los camioneros sobre un silbido extraño que se escuchaba en esas montañas, pero nunca le di importancia, hasta que me tocó a mí escuchar el silbido, y lo que siguió cambió mi vida para siempre. Era una noche fresca de invierno. Había aceptado un encargo urgente que me llevaría desde Chihuahua hasta Nayarit, cruzando parte de la Sierra Madre Occidental. No era la primera vez que atravesaba esas montañas, pero esa ruta en particular tenía fama de ser peligrosa, no solo por el terreno, sino por las historias que se contaban entre los camioneros. Muchos hablaban de luces extrañas, animales que se aparecían de la nada y, sobre todo, el silbido. Según las historias, ese sonido se escuchaba en las noches más frías y oscuras y no traía nada bueno. Algunos decían que era el alma en pena de alguien que había muerto en la sierra. Otros aseguraban que si escuchabas el silbido cerca, significaba que estabas en peligro, y si lo escuchabas lejos, ya no había vuelta atrás. Nunca presté mucha atención a esas historias. Después de todo, para mí, lo único que importaba era cumplir con mi trabajo y regresar a casa con un poco más de dinero en el bolsillo. Aquella noche, cargué mi camión con la mercancía y me preparé para el largo recorrido. La luna apenas se asomaba entre las nubes y el aire frío cortaba como cuchillo. Subí al camión, encendí el motor y me dispuse a enfrentar lo que en ese momento pensé que sería solo una noche más en la carretera. Las primeras horas del viaje transcurrieron sin incidentes. El camión rugía bajo mis manos y la carretera serpenteaba a través de los valles y las colinas de la Sierra Madre. El paisaje era imponente, con montañas que se alzaban como gigantes en la oscuridad y bosques densos que parecían ocultar secretos milenarios. Sin embargo, cuando me adentré más en la sierra, algo comenzó a cambiar. El aire se volvió más pesado, más frío,
Las estrellas, que hasta hacía poco iluminaban el cielo, comenzaron a desaparecer tras una capa de nubes densas que cubrían el firmamento. El viento, que antes susurraba entre los árboles, ahora parecía llevar consigo un lamento lejano. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un silbido suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para hacerme fruncir el ceño. Al principio pensé que era el viento que se colaba entre las ramas de los árboles, pero conforme avanzaba, el silbido se hacía más constante, más claro, como si alguien estuviera siguiéndome desde la oscuridad. Miré por el retrovisor, pero no vi nada, solo la carretera vacía y el contorno de las montañas en la distancia. Aceleré un poco, sintiendo una inquietud que no podía explicar. Algo no estaba bien. A medida que me adentraba más en la sierra, el silbido se volvió más fuerte, más persistente. Era como si alguien estuviera imitando el viento, pero con una intención maliciosa. De repente, el sonido dejó de parecer algo natural. Sentía que ese silbido estaba dirigido a mí como una advertencia. Pero, ¿una advertencia de qué? El instinto me decía que no debía detenerme, que lo mejor era seguir adelante y no mirar atrás. Sin embargo, algo en mi interior me decía que estaba siendo observado, seguido por una presencia que no pertenecía a este mundo. Decidí apagar la radio. Necesitaba silencio para concentrarme y escuchar con claridad. Y fue entonces cuando el silbido se volvió más fuerte, más cercano. No era el viento. Era un sonido inhumano, agudo, que atravesaba el frío de la noche y se clavaba en mi mente. Sentí como el sudor frío comenzaba a recorrer mi frente, a pesar del clima gélido. Mi corazón latía más rápido y un nudo de temor empezó a formarse en mi pecho. Miré a los lados de la carretera, buscando algún indicio de movimiento entre los árboles, pero todo estaba quieto. Lo único que rompía el silencio de la noche era ese maldito silbido que ahora parecía rodear el camión como si proviniera de todas direcciones. De repente, la niebla comenzó a levantarse. Era espesa, casi imposible de atravesar con las luces del camión. Tuve que reducir la velocidad para no perder el control en las curvas pronunciadas de la sierra. La niebla parecía viva, envolviendo el camión como una manta espesa y helada, dificultando cada vez más la visibilidad. Y allí estaba, el maldito silbido, como si se moviera dentro de la niebla, jugando conmigo. En ese momento, me di cuenta de que ya no era un simple sonido en la distancia. El silbido estaba tan cerca que juraría que provenía de algo que me acechaba. Sentía su presencia en cada bocanada de aire que inhalaba. Todo mi cuerpo estaba tenso, esperando lo peor. Tenía el presentimiento de que si detenía el camión, algo terrible iba a suceder. Así que apreté el volante con más fuerza y seguí avanzando, aunque apenas podía ver un par de metros delante de mí. Fue en ese preciso momento que vi una silueta emerger entre la niebla. Al principio pensé que era un árbol o alguna roca que había rodado al camino, pero pronto quedó claro que no era ni una cosa ni la otra. Era una figura humana, alta y esbelta, pero lo más perturbador no era su tamaño, sino su posición. La figura estaba de pie en medio de la carretera, inmóvil. Y aunque estaba envuelta en la niebla, lo que más me perturbó fue que sus brazos colgaban de una forma extraña, como si no estuvieran sostenidos por fuerza alguna. Por un segundo, pensé que era una alucinación provocada por el cansancio, pero el sonido del silbido que acompañaba a esa figura me hizo darme cuenta de que lo que estaba viendo era real. Reducí la velocidad, sin querer detenerme por completo. Mi instinto me decía que no debía quedarme mucho tiempo cerca de esa cosa, pero la figura no se movía, simplemente estaba allí, bloqueando mi camino. La niebla a su alrededor parecía danzar, cubriéndola y revelándola en intervalos como si fuera parte de ella. El silbido aumentaba en intensidad,
perforando mis pensamientos, llenando el aire con una angustia indescriptible. Finalmente, la figura comenzó a moverse. No caminó hacia mí, no hizo gesto alguno para apartarse del camino. Simplemente flotó hacia un lado, dejando el paso libre, pero sin despegar los pies del suelo. Y mientras lo hacía, el silbido se intensificaba, resonando en mis oídos como si estuviera llamando a algo o a alguien. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Aceleré de nuevo, tratando de dejar atrás esa imagen perturbadora. Mientras el camión avanzaba, miré por el espejo retrovisor y vi que la figura no había desaparecido. Seguía ahí, pero ahora se deslizaba detrás de mí, manteniendo una distancia constante. No importaba cuánto acelerara, siempre estaba ahí, flotando en la niebla, acompañada por ese maldito silbido. El miedo se apoderó de mí. Pensé en parar, en salir del camión y enfrentar lo que fuera que me estuviera siguiendo. Pero algo me decía que si lo hacía, esa cosa, lo que fuera, me alcanzaría. El aire era pesado, como si se estuviera volviendo más difícil de respirar, y el silbido se volvía cada vez más ensordecedor, martilleando en mi cabeza. Sin parar. Me aferré al volante con fuerza, con la esperanza de que todo esto fuera producto del cansancio y que en algún momento, cuando el sol comenzara a salir, todo desaparecería. Pero el amanecer aún estaba lejos y yo estaba en medio de la nada, rodeado por montañas, niebla y ese maldito sonido que me estaba volviendo loco. Mientras manejaba con la figura aún siguiéndome, recordé algo que mi abuelo me contó cuando era niño. Él también había sido camionero y conocía bien la Sierra Madre. Me habló de las cosas extrañas que pasaban en esas montañas, de cómo, durante las noches más oscuras y solitarias, algunos hombres escuchaban el silbido. Decía que no era cualquier silbido, sino un sonido que anunciaba desgracias o presagiaba la muerte. En ese momento me había reído, pensando que eran solo historias para asustar a los niños. Pero ahora, años después, esas palabras resonaban en mi mente. Mi abuelo mencionó una vez que, cuando escuchabas el silbido, lo único que podías hacer era seguir avanzando y no detenerte. Si el sonido se escuchaba cerca, significaba que tenías algo de tiempo, pero si lo escuchabas a lo lejos, tu destino ya estaba sellado. No entendí lo que quería decir en ese momento, pero ahora, al escuchar el silbido que se intensificaba, comprendía el terror que debía haber sentido en su época. Con la niebla cubriéndolo todo y el silbido aún resonando en el aire, llegué a un tramo de la carretera que bordeaba un profundo barranco. El camino se volvía más estrecho y sinuoso, y mi concentración era total. Sabía que si cometía un error, podría caer por el precipicio, pero lo que no esperaba era lo que estaba por encontrarme más adelante. A lo lejos, a través de la niebla, vislumbré un puente de piedra que atravesaba un profundo río que corría entre las montañas. Era un puente antiguo, de esos que parecen haber sido construidos siglos atrás. Todo estaba bien, hasta que noté que parte del puente estaba derrumbada. No había forma de cruzarlo. Me detuve de golpe, con el motor aún en marcha y la figura que me había seguido acercándose por detrás. No tenía a dónde ir. El puente estaba roto y detrás de mí estaba esa cosa, el ser que había aparecido entre la niebla, acompañada por el silbido. Estaba atrapado, sin saber qué hacer. El silbido se volvió insoportablemente fuerte, tanto que tuve que cubrirme los oídos, aunque no servía de nada. Podía sentir cómo ese sonido atravesaba mi mente, distorsionando la realidad. Sentía que el tiempo se detenía, que el aire a mi alrededor se hacía cada vez más pesado, como si todo lo que me rodeaba estuviera cerrándose sobre mí. De repente, la figura apareció junto a la ventana del camión. No tenía rostro, solo una oscuridad que parecía absorber toda la luz,
y sin embargo sentía su mirada fija en mí. El silbido, ese maldito silbido, parecía provenir de ella, como si toda la montaña estuviera a su merced. Sabía que no tenía escapatoria. O saltaba por el puente roto o me enfrentaba a lo que fuera que estuviera delante de mí. Mi cuerpo temblaba y por primera vez en mi vida sentí el verdadero miedo, ese que te paraliza y te deja sin aliento. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, el silbido cesó. El silencio era tan absoluto que mis oídos seguían resonando con el eco del sonido. La niebla comenzó a disiparse lentamente y la figura desapareció tan misteriosamente como había llegado. El puente, que hasta hacía unos momentos parecía roto, ahora estaba intacto. No podía creer lo que estaba viendo. Con el corazón aún latiendo desbocado, decidí cruzar el puente. No miré atrás, no quise saber si esa cosa seguía ahí. Solo quería salir de esa maldita montaña. No sé qué fue lo que sucedió esa noche. Tal vez fue solo mi mente jugando trucos por el cansancio, o tal vez hay cosas en esta tierra que simplemente no podemos comprender. Lo único que sé es que, desde entonces, cada vez que conduzco por la sierra y escucho un silbido, acelero sin mirar atrás. Última parada en Seúl. El GPS indicaba que estaba a solo 20 minutos del puerto de Incheon. Llevaba más de 16 horas manejando mi tráiler desde Busan, transportando una carga de semiconductores. Era mi primera vez en Corea del Sur, y aunque el cambio de horario me estaba matando, me sentía emocionado por conocer Seúl. Fue entonces cuando noté algo extraño en la autopista. Demasiados autos abandonados. El tráfico, que debería ser intenso a las 7 de la mañana, era inexistente. Solo veía vehículos vacíos y algunos volteados. Mi radio solo emitía estática. ¿Qué demonios está pasando? Swing, murmuré mientras reducía la velocidad. Un helicóptero militar pasó rugiendo sobre mi cabeza, tan bajo que hizo vibrar todo el tráiler. Le siguieron otros dos, todos en dirección al centro de Seúl. A lo lejos, columnas de humo negro se elevaban entre los rascacielos. Decidí detenerme en una gasolinera para intentar contactar a mi supervisor. Fue ahí cuando los vi por primera vez. Una docena de personas corriendo despavoridas por la calle, perseguidas por algo. Al principio pensé que eran manifestantes, pero había algo terriblemente mal en la forma en que se movían sus perseguidores. Eran erráticos, como marionetas con los hilos enredados. Un grito desgarrador me heló la sangre. Una mujer joven, vestida con un uniforme de oficina manchado de sangre, golpeaba desesperadamente la puerta de mi cabina. «Ayúdame, por favor. Déjame entrar». Zrenia suplicaba en un inglés entrecortado. Sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta y la ayudé a subir. Fue entonces cuando los vi claramente bajo la luz del amanecer. Decenas de personas con la piel grisácea, ojos blanquecinos y movimientos espasmódicos. Sus ropas estaban empapadas de sangre y varios tenían heridas grotescas que ningún ser humano normal podría sobrevivir. «Son infectados», jadeó la mujer mientras se desplomaba en el asiento del copiloto. «Apareció de repente, esta mañana. La infección se propaga a través de las mordidas. Mi oficina, todos se transformaron en minutos. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. Zombies. En Seúl, era como estar atrapado en una de esas películas coreanas de terror que tanto le gustaban a mi ex. «Me llamo Ji-eun», dijo la mujer, tratando de recuperar el aliento. Trabajaba en el distrito financiero. Todo empezó ahí. Un golpe seco en el costado del tráiler me sobresaltó. Luego otro y otro. Los infectados comenzaban a rodear el vehículo, golpeando con sus puños ensangrentados. «Tenemos que movernos», dije, encendiendo el motor. «¿Hay algún lugar seguro cerca?» «El búnker antiaéreo del metro», respondió Ji-eun.
en la estación de Gangnam. Están evacuando civiles ahí. Pisé el acelerador, arrollando a varios infectados en el proceso. El sonido de los cuerpos golpeando contra el parachoques me revolvió el estómago, pero no había tiempo para remordimientos. Mientras avanzábamos por las calles desiertas de Seúl, Ji-eun me contó lo poco que sabía. La infección había comenzado en un laboratorio de investigación médica. Se propagó como un incendio en la hora pico, cuando las estaciones del metro y los autobuses estaban repletos. En cada esquina veíamos escenas de horror: autos incendiados, ventanas rotas, cuerpos destrozados. Los infectados deambulaban en grupos cada vez más grandes, atraídos por cualquier ruido o movimiento. Un grito desde una tienda de conveniencia llamó nuestra atención. Un grupo de estudiantes se había atrincherado dentro. Los infectados estaban a punto de romper el cristal. «¡Detente, Zrenia Ji-eun! ¡Podemos salvarlos!». Frené el tráiler junto a la tienda. «¡Rápido!». Zrenia, grité a los estudiantes. «¡Al contenedor!». Abrí las puertas traseras del contenedor. 5 estudiantes aterrorizados corrieron hacia nosotros, mientras Ji-eun los ayudaba a subir. El último apenas logró entrar antes de que la horda de infectados nos alcanzara. «Agárrense fuerte», Zrenia, grité, acelerando a fondo. Los siguientes minutos fueron un infierno. Navegamos por calles estrechas, esquivando autos abandonados y grupos de infectados. Los estudiantes nos contaron que eran del Instituto de Tecnología y tenían información vital. Uno de sus profesores estaba trabajando en una posible cura. Las calles principales estaban bloqueadas por el ejército, así que tuvimos que tomar rutas alternativas. En cada parada rescatábamos a más sobrevivientes: una familia atrapada en un restaurante, un grupo de enfermeras de una clínica, un policía herido. El contenedor se convirtió en nuestro arca improvisada. 30 personas aterrorizadas pero vivas, cada una con su propia historia de horror. Cuando finalmente llegamos a la estación de Gangnam, el ejército nos recibió con rifles apuntando. Tuve que explicar varias veces que éramos sobrevivientes, no infectados. El comandante a cargo nos informó que Seúl estaba en cuarentena. Nadie entraba ni salía. Los militares estaban estableciendo un perímetro seguro, pero gran parte de la ciudad ya estaba perdida. Mientras veía a los sobrevivientes ser escoltados hacia el búnker, Ji-eun se acercó. «Salvaste muchas vidas hoy», dijo, apretando mi mano. «Pero esto apenas comienza». Miré hacia el horizonte de Seúl, donde el humo seguía elevándose y los helicópteros continuaban sobrevolando. Mi simple entrega de semiconductores se había convertido en una misión de rescate en medio del apocalipsis. «Entonces», respondí, revisando el combustible que nos quedaba, «mejor conseguimos más provisiones. Todavía hay mucha gente que necesita ayuda». El rugido de explosiones lejanas marcó el inicio de otra jornada en el infierno. Pero mientras mi tráiler siguiera funcionando y quedaran personas por salvar, no me detendría. Después de todo, ya no era solo un trailero. Me había convertido en la última esperanza de muchos en una ciudad condenada. El atardecer teñía el cielo de Seúl de un rojo enfermizo. Ji-eun y yo habíamos convertido el tráiler en una verdadera fortaleza móvil. Los estudiantes de ingeniería reforzaron las ventanas con rejas improvisadas y el policía, Sung-ho, nos ayudó a organizar patrullas de reconocimiento. «Hay un hospital a 3 kilómetros», señaló Ji-eun en el mapa desplegado sobre el tablero. «El profesor Kim necesita suministros médicos para continuar su investigación sobre la cura». El profesor Kim, un hombre delgado de unos 60 años que rescatamos de su laboratorio, trabajaba incansablemente en la parte trasera del tráiler. Había convertido un rincón del contenedor en un laboratorio improvisado. «La mutación es fascinante», murmuraba mientras examinaba muestras de sangre. «El virus reconfigura el cerebro en minutos, pero mantiene funciones básicas del cuerpo».
Un grito atravesó el aire nocturno. ¡Ayuda! Por favor, ¡ayuda! A través del parabrisas vi a una niña de unos 12 años corriendo por la calle, perseguida por 3 infectados. Pero algo era diferente en estos zombies. Se movían más rápido, casi coordinados. «Están evolucionando», Zrenia exclamó el profesor Kim, asomándose por la ventana. «La mutación se está adaptando». Sin tiempo para pensar, giré el volante bruscamente. El tráiler derrapó, bloqueando la calle. Sung-ho y otros 2 sobrevivientes bajaron para rescatar a la niña. «¡Cuidado!», Zrenia grité cuando vi más infectados emergiendo de los edificios cercanos. Estos no solo corrían, saltaban y trepaban por las paredes como arañas grotescas. La niña logró subir, pero Sung-ho fue alcanzado. Vi con horror cómo uno de los infectados hundía sus dientes en su hombro. «¡Déjenme! ¡Váyanse!», Zrenia gritó mientras disparaba su arma, dándonos tiempo para escapar. La niña, Minji, nos contó entre sollozos que su familia se había refugiado en una estación de radio. Transmitían mensajes de ayuda hasta que los generadores fallaron. «Papá dijo que vendrían helicópteros», susurró, pero solo llegaron más de ellos. El profesor Kim se acercó con urgencia. «Necesito esas medicinas. La sangre de la niña tiene anticuerpos. Podría ser inmune». Miré el tanque de combustible, medio lleno. Las calles estaban cada vez más infestadas y estos nuevos infectados eran más letales. «El hospital está en el distrito de Gangnam», dijo Ji-eun. «Las calles principales estarán bloqueadas». «Conozco una ruta», interrumpió Minji. «Por los túneles del metro abandonado». Era una locura. Los túneles serían una trampa mortal si nos rodeaban, pero también nuestra mejor oportunidad. «Necesitamos más armas», dije, «y una forma de ver en la oscuridad». Los estudiantes improvisaron lámparas con baterías de autos abandonados. Una enfermera, Su-jin, preparó cócteles Molotov con alcohol médico. Entramos al túnel por una estación destruida. El haz de los faros revelaba un cementerio de vagones y cadáveres. El eco de nuestro motor atraía a los infectados. «Algo no está bien», murmuró Ji-eun. «¿Por qué algunos cuerpos están atados?» Un chirrido metálico resonó en la oscuridad. Frené en seco cuando vi lo que nos esperaba. Docenas de infectados encadenados a las paredes del túnel. Alguien los había puesto ahí, como una trampa. «¡Retrocedan!», «Swing», grité, pero era tarde. Una explosión sacudió el túnel detrás de nosotros. Escombros bloquearon nuestra salida. Luces se encendieron, cegándonos momentáneamente. «Bienvenidos», resonó una voz por altavoces ocultos. Veo que trajeron sujetos de prueba frescos. Entre las sombras, figuras con trajes de protección emergieron, apuntándonos con rifles. «El gobierno abandonó la investigación», continuó la voz, «pero nosotros encontraremos la cura, sin importar el costo». El profesor Kim palideció. «Conozco esa voz. Es el doctor Park, mi antiguo colega, el que comenzó todo esto». Ji-eun sacó una pistola de su chaqueta. «No vinimos hasta aquí para ser ratas de laboratorio». Los infectados encadenados se retorcían con más fuerza, sus gruñidos haciendo eco en el túnel. El combustible goteaba de un tanque dañado por la explosión. Miré a los sobrevivientes en el contenedor. Familias, estudiantes, enfermeras. Todos dependían de mí. El motor aún funcionaba y el tráiler era más pesado que las barricadas que nos rodeaban. «Sujétense», susurré, metiendo primera velocidad. «Esto se va a poner feo». La verdadera pesadilla apenas comenzaba. Y esta vez los monstruos no eran solo los infectados,